Amén. Entonces quiero compartir un poquito, ¿verdad? Unos minutos. Quiero que me preste un poco de atención, pero también no estoy tratando de convencerlo a nada aquí. Simplemente estoy transmitiendo lo que yo vivo convencido y lo que me ha hecho para mí un bien. Entonces, quiero hablar un poco de conociendo mejor a Dios. Ahora, usted puede decir, ¿verdad? Yo conozco a Dios y yo sí le creo que conoce a Dios, pero Dios tiene muchos atributos y muchas multiformas de poder revelarse en la vida de las personas. Por ejemplo, bíblicamente, cuando usted ve con Moisés que tuvo el encuentro con Dios, la Biblia dice que fue en una zarza ardiendo. Cuando vemos a Jacob, ¿verdad? Jacob, la Biblia dice que veía una escalera que ángeles bajaban y subían. Cuando vemos la vida de Naamán, ¿verdad? Naamán fue un hombre que aunque no era judío, la Biblia dice que una joven, una niña esclava, tuvo que revelársele diciendo lo que él necesitaba. Entonces, cuando usted y yo llegamos a los caminos de Dios, sea por primera vez, sea que llevamos tiempo, todos llegamos con una necesidad especial, ¿sí, verdad? Todos, no hay uno. Unos llegan con el matrimonio destruido y llegan a la casa de Dios y Dios restaura su matrimonio y experimentan a Dios como el Dios restaurador, ¿sí o no? Otros vienen quebrando vicios de droga y en el momento se encuentran sin salida. Dios los liberta, Dios rompe las cadenas y lo ven como Dios el fuerte, ¿ve? Como Dios el libertador. Otros llegan, ¿verdad?, doliendo, otros llegan sin paz y ven a Dios de la manera como ellos pudieron percibirlo en ese instante. Entonces yo sé que todos conocen a Dios, pero hay multiformas de ver a Dios. Y quiero compartir esto en unos minutos. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos. Y mientras usted busque en su Biblia o vea en la pantalla, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que has depositado, Señor. Gracias por usar mi vida, gracias por permitir una vez más, Padre, que tu propósito se cumpla, Padre. Y le pedimos al Espíritu Santo que obre todo lo que tenga que obrar en nuestras vidas, Padre, que no salgamos igual, sino llenos de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, del 22 al 24, y lo voy a leer, está en la Nueva Versión Internacional, pero quiero lo voy a leer en las dos. Primero en la Nueva Versión Internacional y dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Del 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Ahora, en la versión Dios para Todos dice así: entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por su ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo no les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos construidos por manos humanas. Quiero hablar un poco sobre conociendo mejor a Dios. Ahora, para relatar un poco de esta historia, la Biblia dice que en cierta ocasión Pablo llega a predicar a Grecia o Atenas, y recuérdense que Pablo
ve a Grecia porque Grecia le arde en su corazón, porque ve que Grecia es una ciudad que está llena de ídolos, está llena, eran muy idólatras ellos. Y Pablo ve esa ocasión y aprovecha la oportunidad y llega a esa ciudad de Grecia, pero se mete en un sitio que se llama una colina, vaya a una colina y se mete, y en ese sitio es donde se llama el Areópago. Entonces ese lugar se reunía gente que estudiaba mucho la Biblia, eran gente religiosa, eran gente filósofa, eran gente que tenían conocimiento. De ese lugar se dictaban sentencias antes. Era un tipo de tribunal supremo, se dictaban sentencias, se podía decir que las leyes salían de ese Areópago, salían de ahí, y de ahí todos los que estaban podían decirle al pueblo lo que necesitaban en ese momento o para ese tiempo. Ahora, Pablo, nunca nadie había llegado a esa ciudad a predicar. Pablo estaba empezando su jornada. Empieza a predicar y cuando llega ahí, Pablo se mete, empieza a predicarle. Pablo empieza a recorrer esa ciudad y nota que hay decenas de ídolos. Ve, por donde quiera él veía y decía, el ídolo del viento, aquí hay un dios del viento, aquí hay otro dios del sol. Y ahí iba él mirando cada ídolo y le llamó la atención un día cuando iba caminando y se fijó que ahí había un rótulo que no tenía una estatua, pero sí tenía una inscripción y una placa. La Biblia dice que esa placa decía al Dios no conocido. ¿Ve? Y los comentarios dicen que esa placa que decía al Dios no conocido, ellos la tenían por si acaso faltaba un Dios. ¿Ve? Por ejemplo, si decía, amén, tú tienes el Dios de la lluvia, tú tienes el Dios del sol, tú tienes el Dios del baile, pero ¿y qué pasa con el Dios aquel que abrió el mar? Decía, oh, no lo tengo, pero ahí está el Dios no conocido. ¿Ve? Entonces Pablo le llama la atención eso, y no solo eso, que al ver eso, Pablo no le dijo que los rompieran, que los botaran. Pablo se alegra de un momento porque dice, ustedes están afanados a eso, ahora yo quiero predicarles del Dios no conocido que ustedes adoran, pero que aún no conocen. ¿Ven? Entonces Pablo los está convenciendo de que a ese Dios que ellos no conocen tenía más poder que cualquier Dios que ellos tenían. Y muchas veces nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, no conocemos bien lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ve? Y muchas veces es un Dios para nosotros desconocido. Nuestro caminar tiene muchas facetas en Dios. No conocen a Dios todavía, le dice Pablo. Ustedes no conocen a Dios. Por eso Job decía, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Había un tiempo en la vida de Job que no conocía a Dios. ¿Ve? Era un tiempo ciego, era un tiempo, un punto donde no veía a Dios. Tuvo que ver a Dios más al tiempo, y a lo mejor tú llevas tiempo en la iglesia. A lo mejor tú eres una persona nueva, pero eso no te quita que hay áreas en tu vida donde debes conocer a Dios. Habían oído hablar de ese Dios desconocido. La Biblia dice que estos griegos dicen comentarios que ellos habían oído hablar de este Dios, que habían oído hablar de un Dios que había abierto el Jordán, que habían oído de un Dios que había dado maná a un pueblo, que había dado de comer a un pueblo, que los hizo libres, que los pudo sacar de la esclavitud, pero ellos no creían en ese Dios. Entonces Pablo aprovecha y le dice, mira, yo quiero presentarle, yo quiero que conozcan ese Dios. Yo quiero que ustedes puedan entender que hay un Dios que no conocen, pero hay un Dios que te liberta, hay un Dios que tiene mejores cosas que las que tiene el Dios del mar, el Dios de la luz. Era ellos creían más que en eso, hermano. Y déjenme decirle algo, hay áreas en tu vida que aunque no conoces a Dios es porque no has probado. Por eso la Biblia dice en el libro de Malaquías, dice, cuando Dios le dice al pueblo, probadme, era porque no lo habían probado.
Y muchas veces hay áreas en nuestra vida que no hemos probado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo probamos, simplemente lo conocemos, pero no lo probamos. Entonces Pablo ahí aprovecha y le dice, mira, yo quiero que conozcan al Dios que ustedes no adoran, pero ese es el Dios vivo y verdadero. Y una de las cosas que me llama la atención de este versículo es que Pablo sigue diciéndole, sigue entrenándolo, sigue diciéndole que mira, hay un Dios vivo y verdadero que va a hacer grandes cosas en tu vida. Y Pablo le explica de qué forma lo van a conocer. Y una de las formas que lo vas a conocer, qué paso debo tomar en Dios. ¿Qué es el siguiente paso para conocer a Dios? ¿Ves? Porque muchos conocemos a Dios cuando nos conviene, ¿sí o no? Cuando las cosas van bien conocemos a Dios. Pero cuando las cosas se ponen fuertes, cuando las cosas se piden compromiso, ya no conoces a ese Dios. ¿Ves? Aún los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, mira, dura es esta palabra, y muchos se reviraron porque conocían el Dios de la comodidad, pero no conocían el Dios del compromiso. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, a estos atenienses, le está diciendo, mira, ustedes tienen que ver más allá, tienen que ver las cosas como las ve el Dios ese que ustedes dicen que no conocen. Y una de las formas de poder verlo es reconociendo que de Dios es todo. No hay nada, mira, no hay nada malo en tener tu algo aquí en la tierra. Pero el problema es cuando te adueñas de algo que no es tuyo, que es de Dios. Tus hijos son tuyos administrativamente en la tierra, pero le pertenecen a Dios y muchas veces ni a la iglesia los quiere dejar venir. Cuando reconoces que es de Dios, a veces no quieres dejar cosas que son de Dios, que le pertenecen a Dios, como tu tiempo. Tu tiempo, si no eres un buen administrador de tu tiempo y no le das el tiempo necesario a Dios, estás fallando, estás cerrando el blanco, porque tu tiempo debe ser de Dios. Tus dones. ¿Cuántos dones hay aquí que se quedan encerrados y nunca lo expresan? Pero no son tuyos, son de Dios. Tus talentos, tu trabajo. Oh no, yo lo conseguí, claro, pero fue Dios que te iluminó para que ese jefe, ese patrón, cayeras tú en gracia y pudieras tener un trabajo estable. Tus hijos, tu familia. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. No hay nada que sea tuyo, no hay nada que sea mío. Todo le pertenece a Dios. Pablo mismo le dijo a los filipenses, es más, todo lo considero por basura, por conocer mejor a Dios. Lo tomo por pérdida y lo tomo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces cuando nosotros reconocemos que todo es de Dios, cuando nos tenemos que hacer en la mente, en nuestro corazón y en nuestra alma que todo es para Dios, muchas veces nosotros nos negamos a darle las cosas a Dios porque nos adueñamos de ellas. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, aunque vengas a la iglesia, le está diciendo, aunque vengas y remolineas, aunque vengas y hagas lo que tengas que hacer y sigues actuando de la misma manera, no has reconocido que todo es de Dios. Aún sus mandamientos, no seguimos mandamientos. Conocer a Dios implica darle tu corazón completo. No se puede darle el corazón a media a algo que vas a amar por el resto de tu vida. Tienes que darle el corazón completo. No la mitad, no lo que te conviene. ¿Acaso no fue Dios mismo que dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón?
con toda tu mente, con toda tu alma. Mucha gente piensa, hermano, que amar a Dios es tirarle besos. Y déjeme decirle algo, porque hace tiempo, no esta hora, pero antes había alguien que tiraba besos y pensaba que eso es amar a Dios, y eso no es amar a Dios. Había una mujer en la Biblia que se llamaba Orfa. En la historia de Ruth usted la puede ver. Pero la Biblia dice que cuando se puso la cosa difícil, le dio un beso y se fue, no se quedó. No porque te dé un beso es que te quiere. Ella se fue. Dice Ruth 1, 14 al 16, dice: una vez más alzaron la voz deshecha en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo, Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Todavía no había conocido al Dios verdadero. Pero Ruth respondió: no insista en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces implica darle el corazón completo. Y no solo el corazón completo, sino implica también obedecer, porque fue obediente ella. Y mucho amamos a Dios, pero no obedecemos los líderes terrenales que Dios te pone. No solo implica obediencia el amar a Dios, pero también implica el trabajo para que haya alimento en su casa. Sí sabe que ella tuvo que recoger trigos para llevar a la casa de la suegra para que hubiese alimento. ¿Quién la enviaba? La suegra la enviaba. Y a veces nos quejamos cuando tenemos que dar en la iglesia. ¿Por qué? Para que haya alimento. Pero no pasa aquí. Por eso Dios dijo en el libro de Malaquías: probadme a ver si no abro la ventana del cielo. Porque hay muchos que no lo probamos en esa área, hermano. Y vuelvo y les repito, no estoy tratando de convencerlo. Simplemente lo que creo es lo que les digo, porque me ha venido bien, me ha hecho bien. Y la Biblia dice en el libro de Daniel que es conveniente que uno cuente las maravillas y las grandezas que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces no solo reconocer que todo es de Dios, qué difícil es reconocer que todo es de Dios cuando ya lo tienes dentro. Es bien difícil, mire, es más difícil. Es una batalla espiritual poder sacarte dinero del bolsillo. Es una batalla espiritual. ¿Y sabes de dónde viene esa batalla? ¿Sí quieren saber? Desde la hora que el jefe te da el cheque. Desde ahí empieza tu batalla. Ya no duermes bien, se te quita la paz. Piensa que le vas a dar a aquel, le vas a dar a aquel, le vas a dar a aquel. Y con lo que me quedo, lo tengo que dar en la iglesia, dice. Y empieza la batalla. Y aquí está uno bueno y el malo. No lo des y el otro, sí, dalo. Tú no has probado a Dios. ¿Te recuerdas de que Malaquías dice que probame? ¿Qué es probame? Yo conozco a Zacarías, conozco a Malaquías, pero a Zacarías no lo conozco. Y por eso nunca sacas. No solo eso, sino poder amar sus mandamientos. ¿Cuántos aman los mandamientos de Dios? Solo este lado, ¿cuántos lo aman? Primera de Juan, usted que dijo amén. Primera de Juan 2:3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco,
pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Y le repito eso bien pausadamente para que no se me escape la R, no tiene la verdad. Entonces, si no obedeces sus mandamientos, la Biblia dice que eres un mentiroso. ¿O no? Pablo después salta y dice, en Gálatas, aquí no va a aparecer en la pantalla, dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no eran dioses, de lo que no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, dice, más bien que Dios los conoce a ustedes, dice, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, mira, aunque hagas, remoliné y te sigas comportando como la misma persona, no vas a agradar a Dios. No has madurado en esa área. Es lo que Pablo le está diciendo. Oh, te vienes a la iglesia, pero sigues comportándote como antes, sigues chismoseando como antes. Dice, no. ¿Sigues poniendo enemistad entre hermanas como antes? Muchos y muchas lo que hacen en vez de poder avanzar a ayudar al reino de Dios, lo que siempre hacen es que ayudan al enemigo a echar para atrás el evangelio. Porque quieren traer división al pueblo. Siempre hacen eso. Pero no están aquí ni van a estar tampoco aquí. Cuando uno ama a Dios, no solo obedece, no solo ama sus mandamientos, pero también se requiere que le creas. Tú no puedes amar a algo, tú no puedes obedecer algo que no lo crees. ¿Verdad? Las esposas, pues, las esposas en potenciales pueden decirle, las futuras esposas en potenciales pueden decir amén, pero mira, algo que tú no amas no puedes obedecer. No puedes creerle. Dice el libro de Hechos 17:34 y 33 y 34, dice, en ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Este hombre Dionisio, junto con su esposa Damaris, ellos pertenecían a este Areópago. Eran filósofos, ellos adoraban todos esos dioses, pero un día decidieron probar y creer. La Biblia dice que ellos después siguieron a Pablo. Y algo cuando se requiere que creas. Casi 15 años alguien estuvo detrás de mí diciéndome que Dios podía cambiar mi vida y sacarme de las drogas. ¿Y sabe qué yo le decía? Yo no te creo. Yo le decía, no te creo, eso es mentira tuya, tú dame 5 pesos y yo me voy a meter droga y tú sigue con tu Dios. Era lo que yo le decía. Pero no solo yo, usted también tuvo que unas veces decir, no te creo. Y yo no puedo creer en un Dios que tanto que yo he dado y no veo. Dígame. Yo no puedo creer en un Dios, ¿verdad? Decir, oh, man, que mi matrimonio se mejore y va peor. Yo no puedo creer en un Dios que diga, man, yo he orado por mi marido que llegue a la casa de Dios y 20 años no ha llegado. Pasa. Pero no se canse que va a llegar. Que Dios podía sacarme de la droga y yo le decía, no te creo, no, eso es mentira. Porque nunca había tenido una relación con un padre.
y se me hacía difícil creer en alguien que no veía. Me decía, si lo aceptas y crees, Él te va a hacer libre, pero no lo creía. Tal vez tú conoces a Dios, pero no le crees. Tal vez conoces a Dios de la manera en que te trataba tu padre o tu madre terrenal. Tal vez tu padre no te trató de convencerte. Tal vez nadie trató de hablar contigo y decirte que creyeras en ese Dios. Y cuando te hablo de que conozcas a Dios mucho mejor, es porque Dios, la Biblia dice en el Salmo 9:10, dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Un día no tenía nada, Jehová interrumpió tu vida, se metió y lo conociste como tu proveedor. ¿Quién puede decir amén por eso? Un día estabas enfermo, fuiste al hospital, el doctor te dijo desahuciado, 5 meses te mueres, te planchan la oreja, te queman o si tienes buenas, te entierran en tu país, pero vino Dios, interrumpió y extendió tu vida unos años más. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no conocías a Dios y Dios te sanó y entró como tu sanador. O a lo mejor estabas sufriendo la pérdida de un familiar y estabas doliendo y entró Dios como tu consolador con el Espíritu Santo y conociste a Dios como tu consolador. Y son formas de conocer a Dios. Tal vez tu hombre, tu esposo te abandonó, o tal vez tu mujer te abandonó y estás criando tus hijos sola. O tal vez tuviste que besar 80 sapos para poder coger tu príncipe. Pero ahí entró Dios y te dio lo que necesitaba. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez creciste sin un padre. Tal vez no te sentaste en la mesa con alguien familiar y celebraron un cumpleaños. Pero vino Dios y entró y lo conoces como muchos lo conocemos, como nuestro Padre. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen Padre Celestial? Padre bueno, Padre que estás en los cielos, porque así lo conociste. O tal vez estabas prisionero, como se encontraba en una ocasión Pedro, Pablo. Y Dios rompió esas cadenas. Y cuando hablo prisionero no estoy hablando que estabas en la roca, nada de eso. Estoy hablando mire, hay prisiones invisibles en tu vida que ahora mismo están siendo rotas. Hay prisiones, le prometo, hay cadenas en tu vida invisibles que aunque te rías, aunque remolinees, aunque trates de disfrazarlas, están ahí. Y no las puedes soltar. Pero vino el Dios invisible y te hizo libre de esas cadenas. Y lo conoces como tu libertador. Y ya tienes una imagen del Dios que tú conociste. Tal vez fuiste abusado o abusada por alguien, por un familiar o por un desconocido y trae heridas. La Biblia dice en Salmo que Él vino a vendar tus heridas y lo conociste como tu médico de inmediato, tu doctor de inmediato. Es una forma de conocer a Dios. Tal vez estabas desesperada o desesperada con deseos de quitarte la vida.
Y estoy hablándote con mi corazón porque si queremos empezar bien, tenemos que conocer a Dios de todas las facetas que Dios tiene. Y tal vez estabas desesperado y desesperada y no tenías paz. Y llegó Dios, el Shaddai, y te entró paz. Shalom, y te dio paz. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno no extraña la paz hasta que no la necesita, ¿verdad? Cuando está desesperado es que se da y necesito paz. O tal vez fuiste abandonado o abandonada, no veías salida, clamaste a Elohim y el Altísimo te vio y te rescató del hoyo cenado. ¿Ah? Es una forma de conocer a Dios. Y hay una canción que me ministraba esta mañana donde Marcos Brunel dice que quiero conocerte, Dios. Cada día dice quiero conocerte. Ayúdeme porque yo no sé cantar. ¿Sí la sabe o no? Ok. Quiero conocerte cada día más a ti. Siga. Quiere. ¿Ve? Imagínense. Y cada día tenemos que pedirle a Dios que conozcamos sus multiformes facetas de trabajar en nuestra vida. Y todas estas que mencioné son áreas que usted no ha experimentado, pero si las experimenta va a ver la grandeza de Dios. Y cuando termina esta canción dice, queremos ver tu gloria. Y si sabe lo que es la gloria de Dios, lo mejor de Dios para sus hijos. Es lo mejor que tiene. Dios desea ver tu matrimonio restaurado. Dios desea ver tus hijos llegando a la iglesia. Dios desea ver que Dios te bendice, te prospera financieramente. Dios desea ver que tu familia completa llegue a la iglesia. Dios desea suplir la necesidad en tu país. Dios desea ver tu llamado cumplido. Dios desea que termines el colegio. Dios desea que sigas estudiando. Dios tiene todo lo mejor para sus hijos. Pero tenemos que conocerlo en todas esas áreas. Y aquí para concluir, mientras Josías pasa, quiero que se ponga de pies. Y mire, la realidad, mire, todos, ¿verdad? Muchas veces no pasamos, muchas veces decimos no, que se avergüenza, pero no voy a hacer un llamado simplemente ahí donde usted está. Pídale a Dios profundamente dónde tiene que conocerlo. Y tal vez, mire, tal vez en lo financiero, escuche bien, tal vez en lo financiero usted esté por el piso, a lo mejor esté corriendo con la respuesta. Pero le voy a decir la clave y por qué está así. Es porque no ha probado a Dios en esa área. Tal vez está falto de amor, pero le tengo la clave. ¿Sabe por qué está falto de amor? Porque no ha aprendido usted a dar amor, porque Dios es amor. Tal vez usted no se relaciona mucho con hermanos o hermanas de la iglesia. ¿Sabes por qué? La clave, porque no tiene una relación saludable con Dios, porque Dios no te hizo para que estuvieras solo. Entonces quiero que examine bien esa área en su vida, pueda levantar sus manos y reconocer que Dios tiene todas las formas del mundo para darte vida y vida en abundancia. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a examinar nuestro corazón. Si hay un pecado, si hay algo que tenemos que soltar. Queremos empezar bien porque queremos conocer a Dios de todas las maneras.
Oh Espíritu Santo, Señor, obra todo lo que tengas que obrar.